Hola, ¿qué tal? Saludos y bienvenidos un día más a la redacción española de Euronews. Bienvenidos a Euronews Hoy, el informativo en el que les desgranamos la información más importante de las últimas horas. Vamos ya con nuestros titulares. La industria turística pierde más de 273.000 millones de euros de enero a mayo. La OMT calcula una caída del 60 al 80%. Cancelaciones en cadena, cuarentena, regiones en listas negras. El turismo español agoniza debido a los rebrotes de la COVID-19. La justicia mexicana imputa por corrupción al exdirector de la petrolera estatal Pemex, Emilio Lozoya, extraditado hace 2 semanas desde España. Unos 3.000 millones de animales fueron víctimas de los incendios en Australia durante el pasado verano austral. Bancarrota del turismo mundial. La industria turística pierde más de 273.000 millones de euros de enero a mayo. Es la última oleada de cifras recogida por la Organización Mundial del Turismo de las Naciones Unidas. Una pérdida 3 veces mayor que la que se produjo en 2009 durante la gran recesión de la crisis económica mundial. El número total de turistas ha sido de 300 millones menos, una caída de más de la mitad durante el mismo periodo del año pasado. En la Organización Mundial del Turismo hemos estimado que dependiendo de cómo se abran las fronteras, de cómo reaccione el mercado, por supuesto de cómo se desarrolle el COVID-19 y cómo resulte el comportamiento social con todo esto, tenemos una reducción del turismo internacional del 60 al 80%. La OMT entiende que los países en desarrollo serán los más afectados. Son millones las familias que ven apagarse su medio de vida en todo el mundo. La estimación de la OMT no ve una recuperación del sector hasta la segunda mitad del año que viene. En Europa, la imposición de cuarentenas entre países por la COVID-19, como la del Reino Unido o Noruega, a los viajeros procedentes de España, sitúa al sector turístico en el peor de los escenarios posibles. El Consejo Mundial de Viajes y Turismo cree que se ponen en riesgo este año hasta 197 millones de empleos a nivel mundial, 2.300.000 empleos en España. Cancelaciones en cadena, cuarentenas, regiones en listas negras. Los más de 360 focos activos del coronavirus en España están haciendo pagar un alto precio. El sector turístico agoniza. No hay que olvidar que el turismo representa casi el 13% del PIB. El año pasado España recibió casi 84 millones de visitantes extranjeros. Los datos son catastróficos. En el segundo trimestre de este año se destruyeron más de 1 millón de empleos, la mayoría en el sector servicios. Los intentos del gobierno español por transmitir una imagen de país seguro no están funcionando. Este fue el mensaje lanzado por la ministra portavoz tras el Consejo de Ministros. Somos un destino incomparable, no solo en lo cultural, sino también en lo patrimonial, en lo gastronómico y además un destino seguro que se ha preparado y se ha reforzado para hacer frente al virus y a su rebrote. La cuarentena de 14 días anunciada por el Gobierno de Londres a los viajeros que lleguen al Reino Unido procedentes de España ha provocado una cascada de anulaciones en las Islas Baleares. La situación, como hemos comentado, ha producido una cascada de anulaciones que van a seguir. Todas las reservas que ya veníamos acumulando del mercado británico para estas próximas semanas se van a suspender y vamos a ver qué sucede. La recomendación británica de no viajar a España y su cuarentena pueden suponer unos 8.700 millones de euros de pérdidas y la destrucción de miles de empleos. El tema de que aquí en Baleares los datos sobre el virus son bastante mejores, incluso con el Reino Unido. Entonces, debería ser, en todo caso, al revés. España quien pidiera una cuarentena a los turistas. La decisión de Londres ha pillado desprevenidos a miles de turistas. De saber que tenía que pasar 2 semanas sin hacer nada por 4 días aquí, no habría venido. Además del Reino Unido, Bélgica, Países Bajos, Alemania, Noruega, Irlanda o Francia recomiendan a sus nacionales no viajar a España o a alguna de sus regiones. Estupefacción en España tras unas polémicas declaraciones del doctor Fernando Simón, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias. La llamada Mesa del Turismo, el sector más castigado por la pandemia, exige su renuncia inmediata por haber pronunciado estas palabras después de que Gran Bretaña impusiera una cuarentena a los viajeros procedentes de España.
El que Reino Unido exija una cuarentena a cualquier persona que venga de España, en cierto modo nos favorece porque desincentiva al que venga gente de Reino Unido. Tras recordar que Gran Bretaña es el principal caladero de un sector turístico que aporta el 12% del PIB nacional y el 13% del empleo, el secretario general de la Mesa del Turismo, Carlos Abella, se pregunta: ¿cómo es posible que salga entonces el doctor Simón diciendo no, mejor que no vengan, que no nos contagian? Es que es como lanzar un mensaje que para nosotros es totalmente negativo, absurdo y que no viene a cuento de decirles, señores, no son ustedes bienvenidos. Y no es así. España es un país que tiene los brazos abiertos para que nos visiten todos nuestros amigos y todos nuestros vecinos europeos, que siempre se han encontrado muy a gusto aquí, que se van a seguir encontrando muy a gusto aquí y que además que tienen que tener la certeza de que es que hemos tomado todas las medidas para que sea un país seguro. Abella recuerda que solo el 30% de los hoteles están funcionando y augura el cierre inminente de buena parte de estos establecimientos debido a las muchas cancelaciones recibidas en los últimos días. Están en juego muchos empleos y se avecina una debacle laboral. Desgraciadamente nos vamos a encontrar con que podemos llegar a final de año con unas pérdidas de 120.000 millones de euros. Que eso va a suponer el cierre de miles de empresas y el despido de cientos de miles de trabajadores. Si de aquí a final de año no se toman determinadas medidas y no cambian las cosas, se puede perder 1,5 millones de empleos tranquilamente. En lo que respecta al futuro, augura que harán falta un par de años para que vuelva a salir el sol. Mientras tanto, acechan muchos peligros. En España hay una estructura empresarial, que hay mucha empresa pequeña, mucha pyme, mucha micropyme, y que claro, si no se les ayuda, les va a ser muy difícil salir adelante. Y eso lo que conlleva es que efectivamente puede dar cabida a determinados fondos que tienen ese pulmón financiero y que pueden intentar aprovechar estas circunstancias de esta crisis sanitaria y económica para poder abordar. Las autoridades francesas vigilan de cerca el aumento de contagiados por COVID en territorio francés. El Ministerio de Salud anima a que los ciudadanos se hagan la prueba totalmente gratuita e insta a tomar precauciones, sobre todo a los más jóvenes, a quienes acusa de no respetar las normas impuestas para evitar nuevos brotes. Es evidente que los jóvenes no están respetando el distanciamiento social. Hemos tenido un aumento en las infecciones y nos hemos dado cuenta de ello porque estamos realizando tests a más personas. La tasa de contagios ha mantenido un aumento constante desde junio. Si sobrepasa un punto, significa que las infecciones comenzarán a subir exponencialmente. Por debajo de esa cifra, los nuevos casos deberían caer. Solo 3 regiones francesas tienen una tasa inferior a 1, pero preocupa el aumento de casos en destinos turísticos como París o la Costa Azul. Observan con preocupación la región de la Bretaña, donde la tasa alcanza casi los 2 puntos, lo que significaría que cada persona portadora del virus podría infectar potencialmente a al menos otras 2 personas. Es por ello que la población costera de Quiberon ha decidido imponer nuevas medidas. Se ha declarado un toque de queda en playas, parques y jardines para prevenir que los ciudadanos caigan en la tentación de agruparse en las noches de verano. Aumentan las infecciones en Alemania. Preocupación por la evolución de la pandemia en el país. El Instituto Robert Koch, centro epidemiológico de referencia, constató un aumento significativo de contagios. Han pasado de un intervalo de entre 300 a 500 a superar los 800 diarios. Un incremento que ocurre en toda Alemania. Las medidas de protección aumentan, especialmente en los aeropuertos, con la realización de test. Hay muchos viajeros que necesitan esta prueba y realmente estamos muy atareados. Estamos tratando de dar a todos sus resultados a tiempo, pero actualmente hay más de 1.000 pruebas diarias y esperamos llegar a 5.000 pruebas al acabar la semana, porque en el futuro se supone que todos los viajeros que vuelvan de las zonas de alto riesgo deberán ser evaluados. El ministro de Sanidad alemán quiere convertir las pruebas de PCR en obligatorias a través de la Ley de Protección de Infecciones. Estamos particularmente preocupados por la entrada de gente en sus propios coches, por ejemplo, desde Turquía o de los Balcanes occidentales. Visitas familiares. Ahí tiene sentido que también haya pruebas en los pasos fronterizos y en las zonas de descanso. Estoy muy satisfecho de que el Estado Libre de Baviera, por ejemplo, ya lo haya anunciado y de que otros estados hagan lo mismo.
Baviera también quiere poner en pie centros para hacer test de coronavirus en las estaciones de tren de Múnich y Nuremberg, así como en la frontera con Austria. Tras el brote masivo de coronavirus en la granja de la localidad de Mamming, fueron confinados 500 trabajadores. En adelante, todos los jornaleros empleados para recoger cosechas serán evaluados. Amberes ha estrenado toque de queda frente al coronavirus. En la provincia belga, entre las 11:30 de la noche y las 6 de la mañana, solo están autorizados los desplazamientos imprescindibles y bares y restaurantes deben cerrar. No hay nadie, se queja el chef de un restaurante. Solo 2 personas a mediodía y por la noche hemos cerrado por falta de clientes. Tenemos más anulaciones que reservas. Los belgas vuelven a tener que adaptarse a un endurecimiento de las medidas ante el preocupante aumento de casos de coronavirus que sufre el país. Pero es Amberes la que se lleva la peor parte, pues la provincia flamenca concentra casi la mitad de los nuevos contagios. La población acepta resignada las medidas. Temen que la gente se emborrache y se reúna pasada la medianoche. Me parece que están tratando de tomar una medida pequeña en lugar de una muy grande. Entre los comerciantes se estudia tomar medidas legales contra el epidemiólogo jefe de Bélgica por haber recomendado a la gente que no venga a Amberes. Desde su mensaje, la ciudad de Amberes se ha convertido en un pueblo fantasma. Todos los restaurantes están vacíos y los bares también están vacíos. Es una pena que su mensaje fuera un poco demasiado franco. El epidemiólogo jefe, Mark van Ranst, ha respondido en un tuit diciendo que su prioridad es controlar el virus para prevenir otro cierre completo. Las divisiones en Amberes pueden ser un anticipo de la batalla que se avecina sobre las medidas contra la COVID-19, entre las que también se incluye llevar mascarillas por todas partes y acudir en solitario a los comercios donde solo se puede estar media hora. Aquí, en esta ciudad, ya se habla mucho de la temida segunda ola de la pandemia. El presidente de Perú, Martín Vizcarra, promete cobertura sanitaria para todos los ciudadanos, así como un nuevo bono de ayuda destinado a las familias más golpeadas por la crisis económica. El mandatario hizo estos anuncios desde el Congreso, en un discurso a la nación con motivo del Día de la Independencia. Destinaremos la mayor inversión de salud de la historia en el presupuesto general de la República del 2021. Cerca de 20.000 millones de soles para que todos los peruanos accedan a servicios de calidad. Vizcarra encara así su último año de mandato, al frente de un país devastado por la pandemia de COVID-19 y con la economía en ruinas. De hecho, en su opinión, la reactivación económica y la salud son 2 caras de la misma moneda. La reactivación es un objetivo nacional. No hay salud sin economía y no hay economía sin salud. La pandemia ha destapado las carencias de un sistema de salud obsoleto y la vulnerabilidad de la economía peruana, con más de 11 millones de empleos informales, el 45% de la fuerza laboral. Pese a los 130 días de cuarentena que ha soportado Perú, el virus sigue ganando terreno. La pandemia ya ha dejado más de 18.600 muertos, 194 de ellos en las últimas 24 horas, en las que se han registrado 5.300 nuevos casos. El consulado de Venezuela en Bogotá tan en ruinas como la relación bilateral. Restos de muebles deteriorados, cristales rotos, restos quemados, fotos enmarcadas de Hugo Chávez y Nicolás Maduro tiradas por el suelo, se han llevado hasta los marcos de las ventanas. Ya desde que el señor Maduro declaró el cierre de fronteras, aquí cerraron. Y aproximadamente como a los 6 meses del cierre vi yo salir gente con cosas de ahí. El gobierno de Nicolás Maduro amenazó con acciones diplomáticas recíprocas ante lo que llamó inaceptable agresión. Desde la llegada al poder del presidente Iván Duque en agosto de 2018, Colombia no reconoce la presidencia de Nicolás Maduro, quien rompió formalmente relaciones en febrero de 2019.
2 semanas después de su extradición desde España, la justicia mexicana ha imputado al antiguo jefe de la petrolera Pemex por corrupción. No obstante, el juez no ha impuesto a Emilio Lozoya prisión preventiva, pese a que el año pasado se fugó del país huyendo de la justicia. Para el presidente López Obrador, este juicio marca un antes y un después en la lucha contra la corrupción en México. Es importantísimo. Es, les diría, un parteaguas. Es un antes y un después. Este juicio va a ayudar mucho a que se conozca cómo lo hicieron, de dónde salió el dinero y por qué nos importa a nosotros. Bueno, primero, para que no se repita nunca más esta corrupción. Estoy absolutamente convencido de que es el principal problema de México. No es una pandemia, y es más que eso, es una peste. Lozoya permanecerá bajo vigilancia policial mientras siga en el hospital en el que ha sido ingresado con anemia, y cuando sea dado de alta será vigilado mediante brazalete electrónico. Este economista y político fue director de la petrolera estatal mexicana Pemex entre 2012 y 2016, durante el mandato de Peña Nieto. Se le acusa de haber comprado una planta de fertilizantes inservible tras recibir un soborno con el que adquirió una casa. Tras huir de México, fue capturado el pasado mes de febrero en España. Aceptó ser extraditado tras acordar con la Fiscalía una reducción de su pena a cambio de revelar la identidad de otros implicados en tramas de corrupción. Este miércoles, Lozoya acude a otra audiencia en otro caso en el que se le acusa en relación con los sobornos de Odebrecht. Huye a Moscú el principal opositor a Lukashenko. Amenazas, detenciones y hostigamiento constante. Uno de los principales contrincantes del presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, excluido de las elecciones. Valery Chekalo se exilió en Moscú con sus hijos y acusó al régimen de perseguir a la oposición. Está convencido de que las elecciones serán manipuladas. Lukashenko no quiere llevar a cabo unas elecciones limpias. Hace todo lo posible por falsificar el voto. Demuestra a la sociedad bielorrusa que falsificará estas elecciones de todos modos. No importa cómo votemos, sacará los resultados que quiera. Y no permite instalar urnas transparentes, cámaras de vigilancia, donde la gente pueda ver en línea cómo sucede todo. Todavía tenemos cajas de madera, viejos métodos de votación y, naturalmente, viejos métodos de manipulación de votos que va a utilizar. Ex embajador de Bielorrusia en Estados Unidos tuvo noticia de que las autoridades habían iniciado procedimientos para quitarle a sus hijos, para privarle a él y a su mujer de la patria potestad. El riesgo de que nos metan en la cárcel, de que inicien el procedimiento para quitarnos a uno de los niños, es muy grande. Es bastante obvio que sería una amenaza permanente para mi mujer, que ahora participa activamente en la campaña electoral en nuestro país. Verónica Chekalo, junto a María Koleskinova, jefa de campaña de otro opositor tan clave como prohibido en Bielorrusia, Víctor Barbárico, unió fuerzas con la candidata presidencial Svetlana Tikhanovskaya. Reemplazó a su marido, un bloguero con muchos seguidores que fue encarcelado. La campaña electoral transcurre en medio de numerosas acciones de protesta de la oposición que ya se han saldado con centenares de detenidos. Durante las últimas semanas se han multiplicado las manifestaciones en Bielorrusia que han sido disueltas sin contemplaciones por la policía. La Comisión Electoral Central de Bielorrusia, uno de los países con menor nivel de democracia de Europa, anunció que ha acreditado a más de 45.000 observadores para asegurarse de que la votación no sea manipulada. La Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos de la OSCE no supervisará la votación, ya que la invitación oficial llegó fuera de plazo. La OSCE ha reclamado reiteradamente a Bielorrusia que cambie sus normas electorales. Una verdadera hecatombe para los animales. Así han sido los incendios en Australia del pasado verano austral, según revela un nuevo informe. Alrededor de 3.000 millones de animales fueron víctimas de las llamas o de sus consecuencias. Muchos de los que pudieron escapar del fuego han tenido pocas posibilidades de sobrevivir por la falta de alimentos, agua y un refugio. De la cifra total, unos 143 millones corresponden a especies de mamíferos, 180 millones a las aves, 51 millones a los anfibios y 2,5 mil millones a reptiles.
Australia posee una fauna única que alberga unas 300 especies nativas, destacando los marsupiales como canguros y koalas y placentarios como los dingos. El Fondo Mundial para la Naturaleza considera que estos fuegos han causado uno de los peores desastres en la vida salvaje de la historia moderna. El informe relaciona estos incendios en países vulnerables con el cambio climático y lamenta su impacto en la biodiversidad. Los incendios que mataron a 34 personas y calcinaron un área similar a la de Uruguay comenzaron en septiembre antes del verano austral y se prolongaron hasta finales de febrero. En medio de estrictas medidas de seguridad sanitaria ha comenzado la gran peregrinación anual de la Meca, un rito religioso que todo musulmán debe realizar al menos una vez en la vida, siempre que la salud y el bolsillo se lo permitan. Sin embargo, este año, el de la pandemia de la COVID-19, el Hajj es muy diferente y no hay mareas humanas que giren constantemente alrededor de la Kaaba. Las autoridades saudíes han limitado considerablemente el aforo de los lugares sagrados. Solo 10.000 personas han recibido la autorización para realizar la peregrinación, una cantidad ínfima comparada con los más de 2 millones que participaron el año pasado. El 70% de quienes han recibido la autorización son extranjeros residentes en Arabia Saudí y el 30% restante miembros del personal sanitario nacional. Es la recompensa del reino saudí a quienes han estado en primera línea del frente durante las semanas más duras de la pandemia, que ha dejado casi 3.000 muertos. Todos los participantes han guardado una cuarentena previa y a todos se les han hecho pruebas para garantizar que no están infectados. Hasta aquí nuestro boletín informativo del día. Ya saben que pueden seguir pegados a la actualidad a través de nuestra página web es.euronews.com y a través de nuestras redes sociales. Les dejamos ya con nuestro no comment del día. Hasta la próxima.